Buenas noches. Hoy hablaré acerca del don de profecía según 1 Corintios 12 y 14. Si le interesa este tema, puede buscar en su Biblia estos dos capítulos y leerlos cómodamente en su hogar. Yo iré despacio para que pueda entender bien lo que estoy explicando. Es un tema interesante. Así que vamos al estudio de este tema. En 1 Corintios 12 y 14, el apóstol Pablo habla del don de profecía e indica cómo se debe usar en la reunión de la iglesia. Este es uno de los dones carismáticos más importantes, pero hoy hay mucha confusión y poca comprensión cuando se entra en la discusión del tema. De paso, algunos creen que el don de profecía ya no es necesario, pero esto no lo voy a tratar aquí. Nuestro propósito es centrarnos en la consideración de los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios. Veamos, número 1. Se da aquí una definición del don de profecía. El don de profecía es una manifestación del Espíritu según 1 Corintios 12, 7 al 11 y 14, 29 al 33. Es un don ocasional que el Espíritu da según su voluntad a uno o más miembros del cuerpo de Cristo presentes en una reunión para edificación de todos. En Corinto, los mensajes proféticos surgían espontáneamente en el culto. Por eso podemos llamar a los que profetizaban profetas congregacionales, y parece que eran muchos porque Pablo tuvo que poner orden en la reunión. Es importante mencionar aquí que un profeta es alguien que Dios escoge para hablar a través de él. Éxodo 7, 1 y 2 y Deuteronomio 18, 18 son dos buenos ejemplos que ilustran esta definición. Observemos que Dios dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. En Deuteronomio 18, 18 leemos: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Hablar en lugar de Dios es una definición de profeta que en el Nuevo Testamento no cambia. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como los del Nuevo recibieron revelación divina. Esto ustedes lo pueden encontrar en 1 Corintios 14:30, Gálatas 1:12, Efesios 3:5, Hechos 11:28 y 21, 10 al 11. Ahora bien, como ya dijimos, tanto los profetas del Antiguo Testamento como los del Nuevo recibieron revelación divina y sus palabras eran palabras de Dios. En el Antiguo Testamento vemos también la expresión "así dice el Señor", y en el Nuevo el profeta Agabo utiliza la fórmula "así dice el Espíritu Santo", lo que significa que la profecía del Nuevo Testamento es igual que la del Antiguo Testamento. John Fass dice que no hay ninguna base para la afirmación
de que la profecía del Nuevo Testamento se mantiene a un nivel menor. Segundo, se menciona la importancia y propósito del don de profecía. Este don es tan importante que Pablo lo recomienda sobre todos los demás dones. 1 Corintios 14:1. Y lo menciona en las 4 listas de dones que aparecen en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 12:10, versículo 28, Romanos 12:6 y Efesios 4:11. El don de profecía tiene varios propósitos. Es dado a la iglesia para edificar, exhortar, consolar y puede convencer al no creyente. 1 Corintios 14:3 y versículo 24. Tercero, se indica quiénes son las personas que pueden profetizar. Pablo dice que en la reunión de creyentes todos pueden profetizar, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. 1 Corintios 14:31 y ver el versículo 24. Es importante señalar que nadie puede dar mensajes proféticos por su propia voluntad. Dice Michael C. Harper, resulta claro que los dones mencionados son sobrenaturales y no talentos naturales, pero a veces se comete el error de pensar que los dones son posesiones espirituales permanentes que pueden ser usados a voluntad y hasta a capricho de quien los recibe. Esto no es así. Pablo describe estos dones como manifestaciones del Espíritu. Cabe también indicar que quienes reciben el don de profecía en la iglesia no son necesariamente las personas más preparadas espiritual e intelectualmente o con más habilidades. No hay que olvidar que el Espíritu Santo reparte los dones a cada persona en particular como Él quiere, para el bien de todos, en un momento determinado y cuando es necesario. Sigue diciendo Michael C. Harper, es en este sentido que cada miembro del cuerpo de Cristo es elegible para manifestar el don de profecía. Así, Pablo urge a cada creyente a desear dones mayores, especialmente profecía. 1 Corintios 12:31 y 14:1. Él contempla la posibilidad de que cada creyente profetice, según 1 Corintios 14:24-31. En cuarto lugar, se demuestra el orden a seguir cuando uno o más miembros de la congregación reciben el don de profecía. 1 Corintios 14:29 al 33. En cuanto a los profetas, dice la palabra, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así, todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profeta está bajo el control de los profetas porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Pablo expresa que los profetas deben hablar uno por uno y no todos a la misma vez. También deben tener dominio propio y autocontrol. El propósito de este mandamiento es evitar toda clase de desorden y confusión, de tal manera que los que están
en el culto aprendan y sean exhortados. En este contexto, 1 Corintios 14, 29 al 33, el don de profecía congregacional o como manifestación del Espíritu Santo aparece como revelación. De acuerdo con Juan Stam, las profecías debidamente escrutadas y convalidadas son también revelación de Dios y su voluntad. 1 Corintios 14:30, Juan 16, 8 al 13. Quinto, se demuestra cuál debe ser la actitud de la iglesia cuando alguien está ejerciendo el don de profecía. Lo primero que debemos hacer es estar atentos. Dios no puede bendecir a quien no escucha. Además, no es posible discernir lo que es de Dios y lo que no es de Él si la congregación está entretenida. Lo segundo que debemos hacer es juzgar la profecía. 1 Corintios 14, 29. La razón es saber si el mensaje viene de Dios o es inventado por la persona. Sobre este asunto, el apóstol Juan advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. El profesor y doctor en teología Juan Stam dice al respecto: la palabra profética va para la comunidad de fe y por eso todos ellos están llamados a juzgarla, evaluarla y discernirla, ya que todos son portadores o portadoras del Espíritu Santo. Sigue diciendo Stam: la iglesia debe escuchar la profecía y recibirla con respeto, pero con discernimiento crítico. Primera Tesalonicenses 5, 19 al 21. En cuanto a la manifestación de la profecía que hemos hablado en 1 Corintios 12 y 14, no debemos confundirla con el oficio profético de Efesios 4:11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, etc. 1 Corintios 12, 28. El oficio de profeta, por lo que vemos en Hechos 1, 1 Corintios 12 y 14 y Efesios 11, es distinto en el sentido de que estos eran nombrados por Dios para ser profetas a tiempo completo. Efesios 4:11. Que Dios les bendiga.